Bueno, Dios les bendiga, los saludo en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo, a cada uno de los amigos de la Refan, Simón Bolívar, cada uno de los hermanos también que hacen parte de esta Refan, en la parte de apoyo, los saludo de una manera muy especial. Bueno, vamos a dar nuestra enseñanza el día de hoy acerca o sobre el tema ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Sí, pues venimos en esta secuencia de temas y la clase pasada veíamos que Cristo, Jesucristo el Señor es el único salvador, el único que puede salvar. ¿Sí? Hoy vamos a ver entonces los pasos que debe hacer aquel que quiere ser salvo, que quiere alcanzar esta salvación que Jesucristo ofrece a través del Evangelio, de la buena noticia de salvación. Entonces, ¿qué es lo primero que la persona debe hacer para ser salvo? Como hablábamos también en otras lecciones, comprender muy bien su situación o su condición. Si la persona no se siente en el estado que en realidad se encuentra, el cual es en estado de pecado, muerto espiritual y en peligro de perder su vida para siempre, excluido de la presencia de Dios, entonces nunca va a disponer su vida al primer paso que vamos a hacer con respecto a lo que debe hacer para ser salvo, el cual es oír la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Aquí tengo una Biblia muy bonita, muy hermosa. Entonces, el primer paso que tiene que hacer el hombre es escuchar, oír la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la Escritura dice en el libro de Hebreos, el capítulo 4, el verso 12, que la palabra de Dios es viva. Hay gente que cuando se le predica el Evangelio, algunos dicen, no, pero es que la letra cualquiera puede cambiarla. Algunos son atrevidos y son groseros y se atreven a decir, no, es que es letra que no la escribieron los hombres. Bueno, la palabra del Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La escribieron hombres en el tiempo preciso que Dios eligió para que escribieran lo que Él iba inspirando por su espíritu. ¿Sí? Pero aquí entonces en Hebreos 4:12 vemos que la palabra de Dios es viva, no simplemente es como piensan algunos lo que está escrito y ya, no, 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 es palabra de Dios que es viva, ¿sí? Y que es eficaz. ¿Qué es eficaz? Que va al punto, que hace una obra perfecta en la vida de la persona que se dispone a escucharla y recibirla. ¿Sí? ¿Por qué oír la palabra de Dios? Porque solo de esta manera el hombre sabrá muy bien lo que debe de hacer y también esta palabra comenzará un proceso en la vida de la persona, ¿sí? Que se denomina el proceso de el nuevo nacimiento, es decir, así como cuando una mujer queda embarazada, es fruto de qué? Bueno, de una simiente que ya tiene en su cuerpo y comienza entonces esa simiente a crecer, a formarse y ahora entonces está ese proceso de crecimiento en su cuerpo de esa criatura, ¿sí? De esa criatura, de ese bebé que viene en camino. Cuando una persona escucha la palabra del Señor y abre su corazón en fe y la recibe, comienza el Señor a producir en él un proceso también de engendramiento, en donde el objetivo es que esa persona nazca de nuevo conforme a como la Biblia dice, del agua y del espíritu, como está en el libro de San Juan capítulo 3, que Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego el Señor nuevamente le dice que de cierto te digo que el que no nazca del agua y del espíritu, el que no nazca de nuevo no puede entrar del agua y del espíritu. ¿Qué significa esto? Este nuevo nacimiento del agua es cuando la persona ya recibe la palabra y la palabra produce en él un cambio total y deja ese estado, esa persona, el estado en que se encuentra, en este caso el estado de pecador, de desobediencia en la palabra, de desobediencia a la palabra del Señor, de vivir una vida desordenada,
¿sí? De seguir el camino que cada uno pues sigue. En este caso el hombre puede llevar el camino de los vicios, el camino de las pasiones desordenadas, de la maldad en todos sus aspectos. Entonces cuando una persona acepta a Dios, acepta la palabra comienza a transformarle la vida y lo traslada de aquí, de este lugar de muerte, de este lugar de oscuridad, ahora a la vida nueva en Jesucristo. Y esa persona muere al pecado, ya no es un hombre que ame lo malo, sino que ahora ama es la vida, ama lo de Dios, ama la palabra del Señor, siente vida en la palabra. La palabra de Dios es la única que es eficaz y que cambia el corazón del hombre. Hay cosas que nunca el ser humano podrá, por más que quiera, quitar de su vida, quitar de su ser. Puede ser que una persona diga, pero yo logré vencer el alcohol. Y bueno, lo felicito si esa persona logró vencer el alcohol, pero en su corazón sigue habitando el mal. Porque aunque haya dejado quizás el alcohol, que era un vicio que le hacía daño, es un mentiroso, es un grosero, tiene quizás otra inclinación a lo malo, porque el problema del ser humano está en su mente, aquí. Del corazón espiritual es la mente, de ahí salen los malos pensamientos, los homicidios, todo sale de ahí, de ese pensamiento luego ejecutado, ¿sí? El pecado, habiendo seducido a la persona y ahora es concebido, produce la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Jesucristo, en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Entonces, ese hombre pecador, cuando escucha la palabra que es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, porque Dios no habita en un lugar que esté contaminado, en este caso el corazón del hombre que esté lleno de maldad, Dios no habita en ese corazón. Lo que hace la palabra es primero partir ese corazón malo y empezar a sacar todo eso que no sirve, limpiar esa vida para que ahora sí la presencia de Dios pueda morar en esa persona. Sí, hay muchas personas que dicen, yo estoy con la compañía de Dios, con la presencia del Señor, del Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Señor Jesucristo, porque el Señor es el Espíritu, ¿sí? Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, pero con una mano van diciendo el Espíritu Santo va conmigo y con la otra mano se están emborrachando, tienen la botella de alcohol, o tienen el puñal, o tienen las groserías en su boca. No hay algo congruente entre lo que dicen y lo que hacen. Pero cuando alguien oye la palabra viva que le parte ahora el alma y lo lleva a las realidades, Dios siempre va a llevar al hombre a la realidad de su condición, ¿sí? ¿Para qué? Porque en las realidades es donde el hombre puede recapacitar y tomar decisiones, ¿sí? En otros aspectos, quizás en pantallas o en pensamientos humanos o en tradiciones o en religiosidad y muchas otras cosas, el ser humano se va a conformar y va a decir, no, yo estoy bien, aunque esté su conciencia diciéndole, no estás bien, no estás listo, no estás preparado, ¿cierto? Pero cuando la persona permite que esta palabra haya cabida en su corazón y escucha, oye atentamente lo que Dios le está diciendo, esta palabra le va a penetrar el alma y le va a partir allá a lo más profundo y le va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón para que ahora sí la persona pueda entonces, como lo decía hace un momento, entrar en ese proceso de engendramiento que lo produce Dios a través de su espíritu, a través de su palabra, para que luego esa persona sea guiada a los demás pasos que debe hacer para nacer de nuevo y para recibir entonces, por consiguiente, las bendiciones del Señor con respecto a su salvación y aún las añadiduras que Dios tiene preparadas. Cuando ya la persona oye la palabra y sabe lo que tiene que hacer y permite que esa palabra lo afecte en su vida y le cambie el problema, que lo decía hace un momento, el problema del hombre está acá en la mente, le cambie lo malo que tiene aquí en el corazón y lo haga libre de todo eso, porque la palabra del Señor dice
que conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo le dijo a Felipe en San Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando uno conoce la palabra de Jesucristo y al Señor Jesucristo, el cual es Dios, es la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Conoceréis la verdad y la verdad, o sea, Jesucristo y su palabra os hará libres. Entonces, ahí es donde verdaderamente la persona viene a ser libre. ¿De qué? Del pecado, de todo lo malo, por la palabra, por conocer quién es Dios, por conocer a Jesucristo. Viene a ser una persona libre completamente. ¿Sí? Y después de que esa persona es libre, después de que esa persona está en completa tranquilidad, entonces puede seguir al siguiente paso. Gloria al Señor, en medio de este proceso que Dios hace, ¿no? Esos son pasos ya que están definidos, que Dios va haciendo en medio de su proceso. Esta es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, el cual es el Señor Jesucristo, que lleva a la persona pues a bautizarse, a pedir el bautismo, ¿no? Así como dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, el apóstol, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Claro, la persona ya escuchó la palabra, ya sabe lo que tiene que hacer y siente que esa palabra le cambió la vida, le transformó ese corazón que tenía inclinado al mal y ahora no siente hacer lo malo. Pues, ¿qué está ocurriendo? Ese engendramiento y lo lleva ahora ¿a qué? A esa nueva vida en Cristo. Como dice Romanos 8:37, la nueva vida en Cristo es que antes en todas estas cosas somos ahora más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La obra de Dios en la vida de la persona lo lleva ¿a qué? A nacer de nuevo y a bautizarse. El bautismo, hablaremos más adelante de esto, pero doy un adelanto, es esa sepultura, esa muerte y esa resurrección de alguien. En este caso, un muerto hay que sepultarlo. Si hablamos físicamente, cuando hay un cadáver, se debe sepultarlo, así sea un familiar. Porque si se deja ese cadáver por ahí, va a contaminar a las personas que están vivas, va a enfermar a muchos y algunos pueden hasta morir. Porque el cuerpo humano cuando empieza a descomponerse, transmite muchos virus y muchas enfermedades. ¿Sí? Entonces se debe sepultar a ese muerto. Si alguien oye la palabra de Dios y la recibe y la cree y la obedece, puede entonces ahora el Señor le hace morir al pecado, ya no vive para el pecado. Por eso es que hay personas que dicen, pero ustedes ¿cómo hacen? No toman, no bailan, no van a fiestas, no siempre con la misma esposa, siempre en el culto. ¿Cómo hacen ustedes? Ustedes son aburridos. No, eso no es así, es todo lo contrario. Es que Dios nos dio una vida nueva en donde cuando estábamos en el mundo y disfrutábamos de lo que hace el mundo, fiestas, bailes, todo eso, no llenó nuestro vacío el mundo. Por el contrario, cada día nos sentíamos más vacíos en nuestro ser y por eso es que las personas buscan llenar ese vacío con el alcohol, con las drogas, con el sexo ilícito, con tantas cosas y el hombre sigue cada día de mal en peor. Porque el vacío que tiene el hombre en el pecado, el hombre pecador, es el vacío del tamaño de la presencia de Dios. Ya usted se podrá imaginar cómo será ese vacío entonces. Le hace falta lo más grande, que es la compañía de Dios, la presencia de Dios. Eso no lo va a poder llenar ese hombre con cualquier cosa del mundo. Y por eso algunos terminan aún inclusive hasta quitándose en la vida por el engaño de Satanás. Entonces mire que cuando una persona hace estos pasos y nace de nuevo, es bautizado en el agua, la palabra de Dios es agua también que limpia el corazón. ¿Sí? Y por el Espíritu de Dios esa persona ahora tiene esa nueva vida en Cristo. Puede decir lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, un presente, ¿no? Un presente, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. Hay personas que dicen, pero luego usted no era este que hacía esto y esto y esto y esto. Ahora usted, ¿por qué predica con una Biblia? ¿Por qué habla por un culto virtual? ¿Por qué hace devocionales? ¿Qué le pasó a usted? Nueva criatura es. El antiguo hombre o mujer que vivíamos desordenadamente ya fue sepultado. Al igual que el cadáver del cuerpo humano, cuando ya muere la persona, tiene que ser sepultado. También el pecador, si murió, tiene que ir a las aguas para ser sepultado y para resucitar en el bautismo, para esa vida nueva con Cristo, para el perdón de sus pecados, como dice Hechos 2:38, y para que reciba el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. ¿Sí? Entonces, esa nueva vida en Cristo, llegamos ya al último punto de este mensaje, de esta enseñanza, es recibir poder, pero recibiréis poder, o sea, ser llenos del Espíritu Santo de Dios, que es el Señor Jesucristo morando en la vida de una persona, habitando en su ser. Ese recibiréis poder es cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué viene el poder de Dios a la vida de una persona? Para ser testigos ¿de qué? De la gloria de Dios, obrando maravillas, haciendo prodigios, haciendo milagros, haciendo sanidades, todo lo único que solo Dios puede hacer. ¿Sí? ¿Y testimonio a qué? A las personas. Porque muchas personas han acudido en un momento que ya el médico dice, quizás a la persona que tiene un cáncer ya no se puede hacer nada, a usted le quedan 15 días de vida, pero esa persona se acuerda, uy, en mi cuadra hay un evangélico del nombre de Jesucristo, él va a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, yo voy a ir a donde él para que ore por mi hijo, porque yo me he dado cuenta y escuché que él tuvo un hijo enfermo y oró por su hijo y estaba más grave que el mío y el Señor y Dios lo sanó, el Señor Jesucristo lo sanó, pues yo voy a ir. Y la gente acude donde hay alguien que es testigo. ¿De qué? De la gloria de Dios. ¿Sí? Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, en este caso el último de la tierra, Barranca Bermeja. Aquí en la iglesia central tenemos más de 400 hermanos que somos testigos. ¿De qué? Del poder del Señor Jesucristo, de esta doctrina o esta enseñanza, de que haciendo estos pasos el Señor cumplirá en la vida de la persona lo que dice San Marcos 16. Y les dijo, el verso 15, id por todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las personas o a toda criatura, el que crea y sea bautizado, ese será salvo. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Mas el que no crea será condenado, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Recibiréis poder, hablarán nuevas lenguas en el nombre de Jesucristo. Tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Sí? Entonces, esos son los testimonios para cada uno de los que, en este caso, vivimos en Barranca. Testimonios para los amigos, testimonios para ustedes, para su familia, ¿sí? De que el poder de Dios está en la vida de alguien que ha sido restaurado y salvado por realizar estos pasos. La próxima enseñanza, si Dios lo permite, hablaremos entonces de esa nueva vida en Cristo, de los frutos de esa nueva vida que Jesucristo nos da a través de su Espíritu Santo, y también los frutos que tiene un hombre que no ha sido transformado por Dios. Y vamos a mirar, vamos a comparar la idea con todo esto, es ir creciendo en esta refán y llegar a un punto de tomar la decisión. Ya algunos, estoy contento, doña Miriam es el caso, su hija, algunos de ellos ya han decidido entregarle su vida al Señor y ya están en proceso de clases bautismales. Esto me da alegría porque la palabra de Dios es la que nos convence a cada uno de nosotros dónde estamos, qué tenemos que hacer y qué sucede con aquellos que no quieren obedecer a Dios. Que el Señor los bendiga y espero sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde.